상계 주당 속에 쇼는 장주보도 당는 겨 다게 진 속에 배소는 돌아벤지 상계 로바라죠 상계 주당 속에 쇼는 장주보도 당는 겨 소지 다게 진 속에 배소 돌아벤지 상계 로바라죠 상계 주당 속에 쇼는 장주보도 당는 겨 소지 다게 진 속에 배소 Dola benje sangen do bara shung kangi tuzi nye sone tawa tangje bambe shir dambe shene den sama godam de la shazi Dudani kyapsuchi dayi jinso ki pesonan ki drola penche sangye drupa sho. Chiodan choki chonala chanju dudani kyapsuchi dayi jin drola penche sangye drupa sho. Sesión de enseñanzas con que se Yampel sobre el Tratado del Camino Medio de Nagarjuna del jueves 5 de febrero. Estamos en la página 30, dice significado detallado. Habla de lo que habla la parte principal del texto, que habla de la interdependencia, cuando habla del completamente despierto que enseñó el surgir dependiente. Habla de esta interdependencia. Este es el punto principal del Tratado sobre el Camino Medio. Todo el texto va a explicar este surgir dependiente. Y esta interdependencia es en lo que se basa en los fenómenos compuestos. Dice, esta interdependencia se basa en fenómenos compuestos, entonces características como la cesación, etcétera, se explican en relación a sus entidades. O sea, por el lado del fenómeno transitorio, podemos encontrar estas características y todas las escuelas van a aceptar esto en algún momento. Cuando hablan de fenómenos compuestos, son fenómenos transitorios que cambian momento a momento. Son producidos dependiendo de causas y condiciones. La producción dependiendo de causas y condiciones es la definición de fenómeno compuesto. Si es un fenómeno compuesto, está cualificado o calificado por estas características, como la cesación, etcétera. Y esto se va a aceptar por todos los sistemas de principios filosóficos. Desde la Escuela del Camino Medio Autonomista para abajo, todas menos la Escuela Prasangika. Ellos van a aceptar estas características como existiendo por su propio lado. Pero la Prasangika, las 8 características, el surgir dependiente son características de los fenómenos compuestos, son surgir dependiente, pero en tanto en cuanto algo es surgir dependiente, depende, se encuentra en relación con algo más, no se puede establecer inherentemente o por su propio lado. Esta es la diferencia principal entre la escuela del camino medio de la consecuencia, Prasangika, y todas las demás escuelas. El primer verso del homenaje dice: quien que enseñó el surgir dependiente, el Buda. Y estas características de estos 8 atributos no se refieren a las cosas, son características de las cosas. Y porque las cosas son surgir dependiente, están vacías de existir de modo independiente, están vacíos de una existencia autónoma. Él enseñó esa realidad, esa vacuidad de existencia autónoma, de existencia independiente. Y él conoció esa realidad por sí mismo. Él conoce el modo de existencia de las cosas. Por eso es el mejor de los maestros, el orador supremo. Dice el homenaje: rindo homenaje y me postro ante el orador supremo.
enseñó el surgir dependiente y es el único que lo hizo y que lo hace. Entonces tenemos estas 8 características que se pueden aplicar, que califican, que cualifican todos los fenómenos compuestos, todos los fenómenos transitorios. En relación a la entidad, la naturaleza de las cosas, hay cesación y producción. Hay una cesación que es y hay una desintegración momentánea y hay producción, en el sentido de que dependiendo de casos y condiciones son producidos. En relación con el continuo, hay una permanencia, en el sentido de que hay una permanencia y la aniquilación, hay una interacción entre continuos anteriores. Esto lo podemos aplicar a las cosas. En relación con el lugar, hay un ir y hay un venir. Yo me puedo mover de un lugar cercano y alejarme de un lugar. Nos podemos referir también a algo que sea pequeño y que se hace más grande. Por lo tanto, ahí hay un periodo de tiempo, hay una duración. Podemos ver un brote que se transforma en un árbol. El, ha surgido el brote y la semilla ha desaparecido. El tiempo, por ejemplo. El tiempo se acaba. Cuando el tiempo ha pasado, no es necesariamente en relación a un lugar el ir y venir. En relación con la conectividad, puede haber una diferencia o igualdad. Puede haber diferentes objetos y objetos que son iguales. Si hablamos de ir, de venir, hablamos de la semilla, el brote, el árbol. Son muchos tipos diferentes de cosas. Podemos decir que venimos desde lejos o podemos ir muy lejos. Todas las cosas tienen que estar cualificadas por estos 8 atributos. Cuando decimos aquí en el homenaje que estos atributos son negados, sin cesación ni producción, sin aniquilación ni permanencia, etc., la negación está siempre ahí, por tanto, es en términos de la realidad de las cosas que podemos negar estos atributos. De este modo es la calma total de las elaboraciones mentales se refiere a este surgir dependiente porque todas las elaboraciones mentales han sido completamente calmadas. Y desde la perspectiva de la sabiduría que conoce esa realidad tal como es, no la sabiduría que surge del estudio, de la reflexión o de la meditación. Desde esa perspectiva, estos 8 atributos no se perciben, no se conocen, por lo tanto es la calma total de todas las elaboraciones mentales. Y esto es lo que menciona el homenaje. Entonces, estos 8 atributos tienen que estar completos en las cosas, pero no se perciben desde la perspectiva de la sabiduría que conoce directamente la realidad tal como es, o sea, la vacuidad. Podemos decir que estos 8 características o estos 8 atributos aplican al surgir dependiente en general. No es necesariamente el caso de que todos, porque todos los fenómenos son surgir dependiente, pero sin embargo la vacuidad es surgir dependiente, pero no tiene estas características, estos atributos. Por lo tanto, no todo lo que es surgir dependiente tiene estos 8 atributos. Aplican a todos los fenómenos transitorios, a todas las cosas. Pero no es que todo surgir dependiente tenga que estar dotado de estos 8 atributos.
Seguimos con el texto. Aquí la proliferación de esta calma total de las elaboraciones mentales, todas las elaboraciones mentales, todo lo que es la definición y lo definido, son eliminadas desde la sabiduría que examina la realidad. Estos 8 atributos, cuando hablamos de los fenómenos en general, lo que se expresa en cuanto a lo definido y la definición, las divisiones hablan de estas elaboraciones mentales. Pueden ser completamente pacificadas. La primera pacificación que encontramos en el homenaje parece que se menciona 2 veces la calma desde la perspectiva de la sabiduría que conoce directamente la vacuidad. Toda elaboración mental se pacifica. Cualquier verdad convencional. Estos atributos, características, la base caracterizada, todo esto se pacifica, no se puede percibir, no se conoce con la sabiduría que conoce directamente la vacuidad. Esta es la primera pacificación y dependiendo de la meditación en vacuidad es posible apaciguar nuestra mente. Podemos eliminar cualquier elaboración mental o todas las mentes conceptuales se pueden eliminar. Esto es un punto muy importante. Por eso tenemos que repetirlo una y otra vez. La paz, desde la perspectiva de la sabiduría que conoce la vacuidad, la realidad tal como es. No hay convencional que aparezca ni que se perciba. Todas las elaboraciones se han desaparecido, todas las aflicciones, todas las manchas adventicias, todos los defectos de nuestra mente se pueden eliminar y se puede obtener la cesación verdadera y en última instancia lograr el karma, el dharmakaya. Cuando se explica la pacificación, cuando hablamos de la pureza natural, cuando el que enseña la pacificación de las elaboraciones mentales se aplica con respecto a esta interdependencia. Se trata de la paz, se refiere a la pacificación de las elaboraciones mentales. Debería postularse como la pureza natural y libre como la pureza adventicia. Todos los fenómenos carecen de existencia inherente. Todos los fenómenos dependen de causas y condiciones. Todos los fenómenos está vacío de existencia inherente. Habla de esta pureza natural que está libre desde el principio de existencia inherente. Esta es la primera pacificación, podemos decir. Incluye cualquier fenómeno. Verdad convencional, verdad última, todas son naturalmente puras de la existencia inherente. Dependiendo de esa meditación sobre la ausencia, sobre la vacuidad de existencia inherente, podemos lograr la pureza adventicia y todos los engaños, aflicciones, oscurecimientos, tanto los aflictivos como los oscurecimientos al conocimiento, pueden ser eliminados para siempre. Y esta es la segunda pacificación. Nuestra mente esté completamente pacificada con respecto a estos oscurecimientos. Por eso dice el texto
Dice, en la sección que enseñó la interdependencia, la paz auspiciosa libre de elaboración, me pregunto si la paz que se refiere a la pacificación de las elaboraciones mentales debería postularse como la pureza natural y libre como la pureza adventicia. Ahora aparece en el texto una cita del gran comentario del Amazon Kappa Océano de Razonamiento. Dice, dado que en tal estado, libre de la involucración de la mente y factores mentales, habiendo descartado toda convención en términos de conocimiento y objeto de conocimiento por la ausencia de movimientos discursivos, uno está separado de los tormentos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Esto es paz. Cuando en el homenaje se dice que enseñó el surgir dependiente en la calma total, en el sentido de que no hay aflicción posible, no hay mente ni factor mental. Por lo tanto, no hay movimiento de pensamiento discursivo. Y dependiendo de esa meditación en la vacuidad, cualquier movimiento discursivo son eliminados. Por lo tanto, no se diferencia entre conocimiento y objeto de conocimiento, en el sentido de que un conocimiento directo de la vacuidad es como agua que se vierte en agua. No se puede diferenciar nada desde esa perspectiva. No se puede diferenciar el objeto y el conocedor del objeto. Por lo tanto, es posible que con ese conocimiento liberarse de samsara como un todo. Si eliminamos todas las aflicciones y los oscurecimientos al conocimiento, nos liberamos de los tormentos de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Por eso la Amazon Kappa dice que esto es paz. Continúa el texto. Y aunque en general ningún fenómeno convencional se establece desde la perspectiva que observa la realidad tal como es, aquí el significado principal de lo que explica este texto es que, incluso si los tormentos de nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, etc., están en general vacíos de existencia inherente, sobre esta base existe la paz de la pureza adventicia, donde nacimiento, vejez, enfermedad y muerte se pacifican, porque sus causas y condiciones ya no están completas por la fuerza de la producción de antídotos. Entonces, dice el Dalai Lama, en general, estos sufrimientos de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte no se observan desde la perspectiva que conoce la vacuidad, porque son verdad convencional. Solo la vacuidad se percibe, se conoce en ese caso. Por lo tanto, las aflicciones, estos sufrimientos están vacíos de existencia inherente. Estos tormentos, todos los sufrimientos que podemos experimentar por medio de el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, no existen por su propio lado y pueden ser eliminados por los antídotos, que es la sabiduría que surge del estudio, la reflexión y la meditación sobre la vacuidad. Esa sabiduría es el antídoto principal a samsara. Cuando hablamos de samsara, tiene en su misma naturaleza solo sufrimiento. Sufrimos de nacimiento, sufrimos de la vejez, de la enfermedad, de la muerte. Hay muchos sufrimientos y no podemos lograr lo que queremos, nuestras metas, y afrontamos todo tipo de cosas que no deseamos. Todos estos sufrimientos que afrontamos en samsara tienen sus antídotos, que es la sabiduría que conoce la vacuidad que surge del estudio, la reflexión y la meditación. Estos son los antídotos. Entonces podemos ver lo importantísimo que es el estudio, la reflexión y la meditación sobre la vacuidad.
estas aflicciones que son innumerables, que tenemos en nuestra mente. Una mente no disciplinada. Tenemos que saber que es 100% seguro que podemos encontrar un método para eliminar esas aflicciones. Tenemos que tener seguro que es posible, que hay métodos que nos pueden ayudar para eliminar todas esas aflicciones. Tenemos que buscarlos y encontrarlos. Esto es muy importante. Tenemos que saber que todas estas aflicciones son ocasionales, son adventicias en nuestra mente. No pertenecen a la verdadera naturaleza de la mente. La verdadera naturaleza de nuestra mente es la vacuidad. Todas estas, si, si formaran parte de la naturaleza de la mente, no habría esperanza, no podríamos escapar del sufrimiento. Pero estas aflicciones, estos engaños, son completamente adventicios, no pertenecen a la verdadera naturaleza de la mente. Por lo tanto, es posible, seguro, encontrar antídotos a las aflicciones, y estas aflicciones pueden ser separadas, eliminadas de la mente. Podemos utilizar diferentes ejemplos. El enfado, esa mente del enfado, si perteneciera a la verdadera naturaleza de nuestra mente, en- entonces, mientras tengamos mente, tendremos que estar enfadados. Y ese no es el caso. Significa que si encontramos las condiciones adecuadas, nos podemos enfadar. Pero si esas condiciones no están ahí, no hay enfado en absoluto. Esto lo podemos aplicar a otras aflicciones, el apego, la envidia, los celos, el orgullo, el egocentrismo, el egoísmo, el amor inmoderado y excesivo a uno mismo, el egoísmo. Todas las aflicciones. Si las condiciones adecuadas están ahí, las aflicciones pueden surgir en nuestra mente. Pero si no tenemos las condiciones adecuadas, no se pueden producir. Esta es la razón verdadera que demuestra que no pertenecen a la verdadera naturaleza de nuestra mente. Esta es la razón, esta es la señal, la razón por la que se establece que son accidentales, adventicias, casuales. Si utilizamos, si queremos limpiar una determinada mancha y encontramos el método adecuado, podemos limpiar la mente, si sobre todo con el estudio, reflexión, meditación en vacuidad, y la mente se limpia porque se purifica. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del enfado? Si vemos a alguien, por ejemplo, y creemos que hay algo más en esta persona, en su naturaleza. Es como que superponemos y sentimos que esa persona no es buena, es una mala persona. Y dependiendo de eso, nos creemos que esta es la manera en la que el enfado puede surgir en nuestra mente. O sea, nos enfadamos porque nosotros somos muy buenos y perfectos y la otra persona es muy mala, es 100% mala. No pensamos que haya una aflicción en nuestra mente, porque el enfado es una aflicción que está en nuestra mente y es adventicia. No va a ser siempre así, depende de condiciones. Es algo accidental que debido a ciertas circunstancias surge el enfado. No forma parte de la naturaleza de la mente. Entonces, por ejemplo, tengo un enfado con alguien, me peleo con alguien, estoy enfadado con alguien y, oye, pues estoy enfadado. Y cuando veo la persona es como que siento el enfado, porque no podemos ver la mente de la persona, solo el cuerpo, pero el cuerpo no es la persona en sí mismo.
Resulta que las palabras que me dijo me llamó esto y lo otro. Estoy enfadado porque yo escuché esas palabras. Esa conversación tampoco es esa persona. Podemos decir, bueno, esta persona se ha enfadado conmigo y yo estoy enfadado con la persona. Esa persona no es la mente de la persona, no es la aflicción de la persona. ¿Dónde está exactamente el objeto del enfado? Esto lo podemos comprobar, lo podemos analizar. Nadie quiere enfadarse. Nosotros queremos ser felices. Todos queremos ser felices y solo felices. Por lo tanto, enfadarse, ¿cuál es el sentido de enfadarse? En lugar de tener compasión por la persona, si me enfado, estoy bajo el poder de la aflicción y creemos que esa persona es la causa de nuestro enfado. Normalmente decimos que son las aflicciones, son ocasionales, son accidentales, van a desaparecer. Podemos pensar muchísimo en el hecho de que son inútiles las aflicciones, no ayudan a nadie. Si reflexionamos en muchas buenas líneas de razonamiento, podemos eliminar, descartar el enfado. Tenemos que asegurarnos que las aflicciones, como el enfado, no tienen ninguna buena cualidad, solo defectos. Y esto lo podemos extender a cualquier otra aflicción. El egoísmo, el apego, el egocentrismo, solo tienen defectos, son negativos, no tienen ninguna cualidad positiva. Hay otro defecto en las aflicciones porque bajo el poder de las aflicciones acumulamos acciones negativas, karma negativo, karma no virtuoso. Estos sufrimientos que experimentamos, los sufrimientos de el nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, estos surgen de estas condiciones del karma cuando estamos bajo el poder de las aflicciones. Por supuesto, hay muchos tipos diferentes de métodos que son antídotos a esas aflicciones, pero el mejor es ese conocimiento de la vacuidad. El texto continúa. Está volviendo a leer la página 31. Se explica que esta segunda manifestación de paz, hemos dicho que si queremos eliminar todos los oscurecimientos aflictivos y los oscurecimientos al conocimiento totalmente y obtener el Dharma Kaya, cuerpo de verdad, necesariamente tenemos que tener ese conocimiento de la vacuidad por medio del estudio, la reflexión y la meditación. Se ha leído aquí, página 31, están en general vacíos de existencia inherente. Sobre esta base existe la paz de la pureza adventicia, donde nacimiento, vejez, enfermedad y muerte se pacifican porque sus causas y condiciones ya no están completas por la fuerza de la producción de antídotos, o más bien la destrucción por los antídotos de sus causas y condiciones hace que nacimiento, vejez, enfermedad y muerte sean destruidos por la fuerza de los antídotos. La página del texto en el que estamos es la página que aparece entre corchetes y en negrita en la traducción. Continúa el texto. Se explica que esta segunda manifestación de paz, que es el espacio de pacificación completa, totalmente libre de objetos de abandono, por la fuerza de la producción de antídotos en términos de apaciguar las elaboraciones con respecto a la pureza natural, fue enseñada por el Buda compasivo, su primo entre los oradores. Esto aparece en el homenaje. Podemos decir que solo el Buda enseña esto desde su propia experiencia. Esta es su cualidad principal que Nagarjuna alaba. Hay muchas cualidades del Buda de cuerpo, palabra y mente. La sabiduría, la compasión, el poder.
pero la principal es la enseñanza del surgir dependiente. Por eso el texto dice el supremo entre todos los oradores, y que el glorioso protector Aryanagarjuna, tras distinguirlo de otros predicadores, rinde homenaje al Buda perfecto al comienzo de la composición de su tratado, con la intención de lograr las metas de uno mismo y de los demás mediante las instrucciones sobre la interdependencia. Este es el homenaje que Nagarjuna hace a Buda sobre sus enseñanzas de surgir dependiente, porque si queremos lograr nuestras metas, tenemos que estudiar, reflexionar y meditar en vacuidad. Y si queremos lograr los objetivos de demás, tenemos que estudiar, reflexionar y meditar también en la vacuidad. Esto es lo que enseña el Buda, el orador supremo. Y eso es el homenaje que le hace Nagarjuna al Buda. Esta explicación, esta enseñanza, esta exposición del surgir dependiente es tan importante. Por eso tenemos que estudiar el surgir dependiente, y por eso el Buda enseñó los diferentes modos de explicarlo, con las cuatro verdades nobles, con los 12 vínculos del surgir dependiente. Todas estas enseñanzas son realmente maravillosas, son muy importantes, son realmente fundamentales. La primera enseñanza del Buda sobre las cuatro verdades nobles, en el primer giro de la rueda del Dharma, esta presentación de los 12 vínculos del surgir dependiente son explicaciones sobre la relación casual. Los efectos dependen de sus causas y condiciones. Es lo que se enfatiza principalmente aquí. Tenemos que reflexionar, tenemos que estudiar esto y meditar y utilizar este método que se enseña en el surgir dependiente si deseamos tal y cual efecto. Si queremos ser felices, tenemos que generar ciertas causas. Por lo tanto, si queremos ser felices, tenemos que tener ese esfuerzo entusiasta. Primero reflexionamos en estos puntos. El texto continúa. Explicación. Dice, el capítulo 26 explica cómo errar en samsara por medio de los 12 vínculos del surgir dependiente, y el capítulo 18 explica cómo liberarse de él. Cuando el karma y las aflicciones se agotan, cesan, es lo que se conoce como liberación. Y el capítulo 24 explica cómo lo que se denomina vacuidad significa existencia dependiente. Entonces, para alcanzar la liberación tenemos que conocer la vacuidad. Para conocer la vacuidad, el surgir dependiente es fundamental. Se menciona en el capítulo 24, explica que si realmente conocemos el significado de la vacuidad, que se refiere a la existencia dependiente, al surgir dependiente, conociendo, este conocimiento va a ser muy poderoso. Y si conocemos el surgir dependiente, la existencia dependiente, tenemos también que conocer la vacuidad, ese significado. Si reflexionamos sobre ello, tenemos que llegar al mismo punto, al mismo significado. Vacuidad significa surgir dependiente, existencia dependiente. Dice, por lo que destacaremos estos capítulos antes de comenzar a exponer cómo establecer la ausencia de inherencia en relación con el capítulo 1, que explica cómo todas las cosas están completamente vacíos de existencia inherente. Ahora llegamos a la página 32. A continuación, en relación con el capítulo 26, como se ha mencionado anteriormente, la vacuidad es crucial para extinguir las aflicciones. Este es el punto principal. Entonces, cuando hablamos de la vacuidad, ¿qué importancia tiene? ¿Cuál es
la utilidad, entonces conocer la vacuidad, podemos extinguir todas las aflicciones. Este es el punto principal, conocer la vacuidad. Este capítulo 26 empieza con el primera estrofa. Oscurecido por la ignorancia, uno renace. Esta es la manera en la que vagabundeamos, erramos por samsara. Somos seres errantes, luego erramos por samsara, oscurecidos por la ignorancia. Encontramos la misma explicación en un sutra donde el Buda dice que por esto surge, por esto es producido. El Buda dice, con la condición de la ignorancia habrá acumulación de karma y por el karma vamos a nacer una y otra vez en samsara. Por el, la concepción y el devenir, nacemos, envejecemos y morimos. Que siempre tiene la esperanza de poder explicar poco a poco todos estos puntos. Aquí el texto dice, ¿qué es la ignorancia? Esta ignorancia oscurece nuestra visión con respecto al modo de existencia. Entonces ignoramos, no conocemos la verdadera naturaleza de las cosas. Esta ignorancia oscurece la verdadera naturaleza de yo, mi identidad, lo mío, mis agregados. Significa que no conocemos lo contrario a la verdadera naturaleza. Percibimos las cosas como que las cosas existen. La naturaleza de cualquier cosa es la vacuidad de existencia inherente, sin ningún tipo de existencia. Es una vacuidad de existencia por su propio poder o de una manera autónoma. Todo está vacío de una existencia independiente, pero nosotros concebimos esa identidad, los agregados, todo lo que nos pertenece, lo mío, como si existieran inherentemente. Hay dos concepciones de identidad. Hay una concepción de una identidad de la persona y hay una concepción de una identidad de los fenómenos. Y concebimos a la persona como si existiera de un modo autónomo o de una manera independiente y cualquier otro fenómeno que no es persona, como los agregados, por ejemplo, se conciben como si existieran inherentemente y concebimos las cosas como si no dependieran de nada, como si existieran sin ninguna relación con cualquier otra cosa. Entonces tenemos esta ignorancia y la tenemos desde tiempos sin principio. Está ahí en nuestra mente desde el principio, pero es que no hay un principio. Nos impide conocer la verdadera naturaleza de cualquier cosa, persona o cualquier otra cosa. Obstruye, oscurece nuestra mente. En tanto en cuanto encontramos a alguien, tenemos la oportunidad de concebir a esa persona como existiendo exactamente de la manera en la que se nos aparece. Él o ella se nos aparece y nos creemos que esa cosa, esa persona existe exactamente como aparece. Esta es la raíz de cualquier aflicción, porque esa concepción de una identidad, todas las aflicciones van a surgir como el apego, la aversión, el orgullo, el enfado. Todas las acciones negativas surgen de esa ignorancia. Decimos cómo la ignorancia surge en nuestra mente y decimos que porque por la ignorancia surge el apego, la aversión, pueden surgir en nuestra mente y por estas aflicciones acumulamos acciones, acumulamos karma. Este karma es el que deja
huellas en nuestra mente y esas huellas van a madurar y ahí va a surgir otros, hablamos de, surgen las aflicciones, que son los vínculos del surgir dependiente 8 9, el apego y el aferramiento. Debido a esto surge el vínculo número 10, que es existencia, y a partir de ahí aparecen los efectos actualizados de nacimiento, envejecimiento y muerte. Entonces, la ignorancia oscurece nuestra visión con respecto al modo de existencia de lo que tenemos que practicar. Dice, según toda la tradición budista y sus sistemas de principios filosóficos, dado que en el origen de la producción de samsara y nirvana no existe una afirmación de un creador universal, se enseña que samsara es el resultado de una mente indisciplinada. Nirvana es el resultado de una mente disciplinada. Podemos ver que la explicación del surgir dependiente es la producción dependiente. Por la ignorancia tenemos aflicciones, tenemos karma. Esto es por lo que toda la tradición budista no afirma, de hecho se refuta un creador universal. Por lo tanto, este devenir samsárico son el resultado de la ignorancia por el karma y las aflicciones, y la pacificación de nirvana también se puede lograr por medio de los antídotos. Si eliminamos todas las aflicciones, no hay manera que se pueda volver a nacer en un estado de sufrimiento. Por lo tanto, aquí no hay un creador universal en ninguna tradición budista. Nosotros somos nuestros propios productores, nosotros producimos nuestro propio samsara y nosotros podemos producir nuestra propia liberación. Si trabajamos con las causas y condiciones de samsara, la manera en la que tenemos que eliminar o abandonar y practicar, se puede lograr el nirvana. Todos los practicantes budistas aceptan esto. El texto continúa. Se enseña lo que se denomina mente indisciplinada. Dice, se enseña que samsara es el resultado de una mente indisciplinada, nirvana es el resultado de una mente disciplinada y que las aflicciones o sufrimientos del devenir samsárico son el resultado de la ignorancia que las origina en su raíz. O sea, una mente indisciplinada, una mente no controlada. Si un día podemos disciplinar nuestra mente, controlar nuestra mente, podemos experimentar nirvana. Estos resultados, tanto samsara como nirvana, no hay nada que los produzca. No hay un Dios creador que pueda hacer que nosotros escapemos de samsara y logremos nirvana. No, esto no es producido por un Dios creador. Significa que nosotros tenemos que estudiar, reflexionar y meditar. Esta es la manera de la que podemos escapar de nirvana y lograr nirvana. Aparte de estos caminos, el de la mente indisciplinada y la mente disciplinada, aparte de estas dos soluciones, no hay otro modo. No es un Dios creador que nos haga sufrir o que nos haga lograr la liberación. Nosotros tenemos que disciplinar nuestra mente y lo que hace nuestra mente indisciplinada es la ignorancia, dice el Dalai Lama. Estos son los resultados de la ignorancia que hacen, son el resultado de la ignorancia que las origina en su raíz. Aún no hemos disciplinado nuestra mente. No hemos estudiado, reflexionado y meditado sobre la vacuidad. Por lo tanto, nuestra mente está indisciplinada, no controlada. Todos queremos ser felices, pero la mente indisciplinada no es algo por lo que nos esforcemos.
Aunque cada uno de nosotros desea innatamente no sufrir y ser feliz debido a nuestra confusión sobre las causas del sufrimiento y la felicidad, o sea, nosotros deseamos espontáneamente ser felices y no sufrir, pero estamos confundidos debido a estas causas y condiciones. Mientras deseamos ser felices, ignoramos las causas de la felicidad y mientras deseamos no sufrir, nos sumergimos en las causas del sufrimiento. Esto significa que todos deseamos felicidad y todos deseamos no sufrir. Cualquier ser con mente oscurecida, cualquier ser que tiene oscurecimientos en su mente, tiene ese deseo. Cualquier bacteria o el insecto más pequeño tiene este deseo. Esto es natural, pero porque estamos ciegos con la ignorancia, la manera en la que surge, se produce la felicidad y no sabemos cómo eliminar las causas del sufrimiento, estamos cegados por la ignorancia, deseamos ser felices, pero no sabemos, ignoramos cómo generar las causas de la felicidad, no queremos sufrimiento, pero una y otra vez estamos creando las causas del sufrimiento. Dice, en resumen, los defectos de una mente indisciplinada provienen de la ignorancia o ausencia de conocimiento, mientras que las cualidades de una mente disciplinada surgen del poder del conocimiento del modo de existencia. Por lo tanto, tenemos que conocer cómo existen las cosas, que hay un surgir dependiente, que hay una existencia dependiente. Esto lo tenemos que conocer. Por ejemplo, si consideramos la existencia humana, es necesario conocer los medios que hacen feliz la vida humana. Y dado que seríamos incapaces de saber cómo vivir nuestras vidas siendo ignorantes, la educación se considera crucial desde una edad muy temprana. Si comprobamos cualquier vida humana, tenemos que conocer cómo ser felices. No podemos decir, yo quiero ser feliz. Esto no es suficiente. No es una buena razón. Solo porque deseamos ser felices que vamos a ser felices. Esto es por lo que tenemos que saber cómo podemos conducir una vida adecuada. La gente se casa porque quiere ser feliz. Tienen parejas y y ahora resulta que surgen problemas tras problema. El primer objetivo era ser feliz cuando la gente se eh, establece una pareja o se casa. Entonces hemos leído esta parte del texto. Habla que esta educación se considera crucial desde una edad muy temprana. Queremos que los niños sean felices. Este es el objetivo principal. Si olvidamos ese objetivo, podemos aprender más y más y más, pero no vamos a tener la certeza de que vamos a ser felices. Que el conocimiento por sí mismo produzca felicidad, hay que verlo. Si deseamos ser felices, tenemos que aprender a cómo cuidar nuestras mentes. El texto dice que hay muchos aspectos en el significado de lo que se denomina confusión. Hay muchos tipos de ignorancia. A lo mejor gente que conoce un idioma y otro idioma no lo conoce. O alguien que sabe muchos idiomas. Y ahí no hay nada malo. No es una gran cosa el no saber los idiomas. Pero si no sabemos lo que hay que practicar y lo que hay que abandonar, qué es lo que tengo que adoptar y qué es lo que tengo que abandonar, ahí hay mucho peligro. Dice el texto, hay ignorancia en términos de incultura, ignorancia sobre qué practicar y qué abandonar, y así sucesivamente. En este mundo tenemos muchos idiomas. Tenemos el inglés, el francés, el castellano. Estos son los más hablados.
Si no hablamos idiomas, puede implicar ciertos inconvenientes, pero, en fin, no es una gran cosa. No es muy difícil eliminar esa ignorancia. Podemos aprender un idioma, pero para saber qué practicar y qué abandonar, eso no es tan fácil. Ahí hay que poner mucho esfuerzo para saber eso, qué descartar y qué practicar. Y los defectos, las consecuencias negativas, son mucho mayores a no saber hablar un idioma. Dice, hay que conocer la realidad última. ¿Qué es lo que hay que, sobre lo que hay que practicar y que abandonar? Hay muchos tipos de ignorancia. Hay, hay una ignorancia que oscurece lo que hay que practicar y lo que hay que abandonar. Entonces, dentro de esta, que es la más importante, esta es la que hay que abandonar. Es esta ignorancia que concibe una identidad, eh, que concibe una identidad existente inherentemente tanto de la persona como de los fenómenos. Esta ignorancia surge muchísimas aflicciones en nuestra mente y acumulamos muchísimas acciones negativas, karma negativo, y así esto es lo que nos hace errar en samsara. Por lo tanto, es muy importante eliminar estos oscurecimientos. No, esa ignorancia que oscurece la realidad. No es lo mismo que la ignorancia de no saber hablar un idioma. Nosotros no damos vueltas en samsara porque no sepamos hablar ciertos idiomas. Y dado que esta ignorancia es que opera, es la raíz de todos los sufrimientos del devenir samsárico, tiene que ser reconocida y es también la ignorancia principal que tiene que ser eliminada. Por ejemplo, alguien que desea cultivar la mente del despertar, esta aspiración altruista de querer lograr el completo y supremo despertar para el beneficio de todos los seres, tiene que conocer perfectamente las cuatro verdades nobles y los 12 vínculos del surgir dependiente. Sobre esa base, esa persona puede desear lograr la mente omnisciente para el beneficio de todos los seres. Porque si no se conoce, ¿por qué deseamos el despertar? Porque los seres sufren, ellos que sufren y quieren ser felices. ¿Qué sufrimiento experimentan los seres? Los 12 vínculos del surgir dependiente lo explica. Entonces, si conocemos los 12 vínculos del surgir dependiente y las cuatro verdades nobles desde lo profundo de nuestro corazón, podemos generar el deseo de lograr la mente omnisciente y el estado de la omnisciencia para el beneficio de todos los seres. Si no conocemos adecuadamente las cuatro verdades nobles y los 12 vínculos, primero, nuestra mente del despertar no va a ser estable, no va a ser de buena calidad, no va a ser una mente del despertar perfecta. Entonces, ¿qué es exactamente esa ignorancia o confusión? Tenemos que conocer su naturaleza. Dice, como afirma, gran comentario de la Mason Capa, la ignorancia no es la mera ausencia de conocimiento de la realidad, ni es meramente algo distinto de eso. Más bien, es lo diametralmente opuesto a este conocimiento de esa realidad, que, habiendo percibido a la persona o los fenómenos, los concibe como establecidos por sus propias características. Y se dice, no es una mera ausencia de conocimiento, es lo contrario de esa sabiduría que conoce la vacuidad. En lugar de esa sabiduría que conoce la vacuidad, hay un estado de conocimiento que concibe la existencia inherente de los fenómenos, de la persona o de los fenómenos. Es una clase diametralmente opuesta. Esto significa que la ignorancia no se plantea como mera ausencia de conocimiento, que es un desconocimiento, que sería lo contrario.
que es en sí misma lo contrario de la ignorancia, ni como meramente aquello que no es conocimiento. Es un conocimiento erróneo. Es un conocimiento de un modo erróneo. El Abhidharma Kosha, en el capítulo 3, el verso 28 dice, la ignorancia es como la mala intención, como la mentira. Por lo tanto, lo mismo se aplica a mentir. No se plantea meramente como la ausencia de verdad, sino como antitética a la verdad. Algo que es una mentira no es solamente la ausencia de verdad, sino que se dice lo contrario. Podemos hablar de algo que es hermoso, que es precioso, y algo que es feo. Feo no es la ausencia de belleza, es lo contrario a belleza. Por eso tenemos que saber que cuando algo es una mentira, cuando hablamos de mentir, algo que es falso porque es lo contrario a la verdad. La ignorancia es lo mismo, tiene que ser lo contrario de conocimiento, no es la mera ausencia de conocimiento. Por lo tanto, mentir no se plantea meramente como la ausencia de verdad, no como sino antitética de la verdad. Lo mismo la ignorancia, aparte de que la naturaleza de todos los fenómenos carece de existencia inherente, con sin ese conocimiento se conciben como existiendo inherentemente. Ese estado de conocimiento es directamente lo contrario a la sabiduría que conoce la verdad última, la ausencia de existencia. Por lo tanto, el modo auténtico o real de existencia de la ignorancia que conoce esa ausencia de esa ignorancia es un conocimiento que conoce el modo de existencia del fenómeno. Este es el modo real de que de la cosa es así. La sabiduría que conoce esa realidad tal como es. Esa es esa sabiduría que conoce la vacuidad. Y la ignorancia es exactamente lo contrario a ese estado de conocimiento, porque concibe esa realidad. Por lo tanto, lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias. Que por el mérito alcance el despertar. Muchísimas gracias. Adiós. Henry, Elena, Mercedes, adiós, gracias.